Muy buenos días, hermanos, ¿qué tal? Bien, hermosa alabanza, hermoso poder recordar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. También le doy un saludo a los hermanos del Zoom, a la iglesia de Costa Rica, que siempre están allí orando por nosotros. Y hoy comenzamos una hermoso viaje, por decirlo de una manera, para estudiar la carta a los romanos. Estaremos este año que viene y el que sigue, si Dios lo permite, si no viene antes el Señor, estudiando esta carta preciosa. Creo que es importantísima carta. En ella vamos a encontrar, la verdad, unas riquezas teológicas preciosas, pero también vamos a encontrar cómo Pablo da cómo poner la vida en la práctica de esta teología, ¿no? A partir de los capítulos 12 en adelante. Pero, bueno, vamos a estudiar esta mañana la carta de los romanos. Y yo quiero poner la otra diapositiva porque me parece importante conocer un poquito la historia, ¿sí? De cómo se formó el Imperio Romano, ¿sí? Así que va a ser un poquito de estos 15 minutitos, vamos a hablar un poco del contexto histórico, cultural y cómo se formó el Imperio Romano, amén, para que podamos entender muchas cosas de la carta de los romanos. ¿Por qué Pablo dice lo que dice? Y por qué Pablo, donde había colonias romanas, dice lo que dice, conociendo la historia de Roma. Entonces, bueno, ustedes sabían que Roma fue constituida en el 753 a.C. por Rómulo, ¿sí? De ahí que siempre me hacían la broma a mí, cuando iba al primario, Romo y Rémulo, me decían. Que habíamos fundado ahí la Roma. Así que yo me crié con esa idea, ¿no? Del Romo y Rémulo. Así que, bueno, al comienzo, ¿no? del Imperio Romano, ahí, no sé si funciona ahora, igual, acá está al revés. Aquí Roma, este imperio que parecía tan pequeñito allí, empezó como una monarquía, ¿sí? Primeramente. Ya a los 7 reyes consecutivos, digamos, pasaron, hasta que esto más o menos en el 510 se transforma en una república, ¿sí? Este imperio que se estaba gestando estaba liderado por los patricios, ¿sí? Que eran las personas que tenían los terratenientes, que le llamaban, ¿sí? No sé si han escuchado los terratenientes, o sea, las personas que tenían tierras, ¿no? Y eso significaba poder y dominio. Pero también estaba la otra parte que eran la plebe, los plebeyos, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? A veces, nosotros los plebeyos, ustedes los reyes, ¿no? Entonces, eso se daba en esos tiempos. Ahora, estos plebeyos, esta plebe, empezó a tener tensiones, ¿no? con los patricios, con los terratenientes, porque querían hacer valer su derecho, ¿no? Querían tener derechos. Y algo que lograron, ¿sí? Era que los propios plebeyos tuvieran una corte, un tributo, algo donde ellos poder ejercer algún tipo de voto, ¿sí? Y lo lograron. Para ser exacto, lo lograron y al 450, al 420 años antes de Cristo, ellos ya tenían una tribuna, un lugar donde ellos podían ejercer algo de voto y algo de dominio. Eso hizo que mucha gente pudiera acceder a un estatus social. ¿Qué lograron los plebeyos, por decirlo así, con respecto a los patricios? Es que ellos consideraban que no se tratara de un linaje, la división de las personas, sino que hubiera una división, si llamándole de una manera, pero que fuera por la cuestión económica. Logrando eso, ¿qué pasaba? Algunos plebeyos lograron enriquecerse y podían ejercer el mismo poder y el mismo dominio que también tenían los patricios, que era como un linaje únicamente, ¿sí? Entonces ya, al tener poder económico, podían ellos participar de las decisiones populares de lo que se estaba gestando, que era el Imperio de Roma. Así que esto llevó, por supuesto, a través de muchas peleas y fueron conquistando y conquistando. Ustedes recuerdan, a lo mejor en la historia leyeron, unas guerras púnicas, las 3 guerras púnicas. Estas guerras púnicas lograron que después de la Segunda Guerra Púnica, ya ellos tenían casi toda Italia y la parte de aquí de España conquistadas, ya después de la Segunda Guerra Púnica. Siguieron las tensiones, siguieron creciendo y ustedes recuerdan también este hombre muy famoso, ¿no? Antíoco Epífanes, ¿no? Entonces, este hombre que también fue vencido por los romanos en Malesia, este logro en las guerras surgió que al poquito tiempo Roma ya no solamente gobernaba aquí, y aquí también, sino que gobernaba casi toda España, ¿sí? Así que
el imperio iba creciendo, obviamente, a través de guerras, de contratos, por decirlo así de una manera, y ejerciendo el poder. Ahora, ya para el año 63 del año antes de Cristo, Pompeyo conquistó Judea. Y ahora, fíjate algo que cambió un poco con respecto a cómo ellos conquistaban otros lugares. Antes ellos conquistaban ese lugar, ejercían colonias romanas y, aparte de hacerlos tributar, ellos gobernaban en absoluto todo. Pero una vez que gobernaron la Judea, Pompeyo, algo distinto en la historia es que Pompeyo dio una libertad en cuanto a los juicios que ejercía esa provincia, Judea. Aunque tributaban, tenían autonomía en muchas cuestiones, cosa que no anteriormente, ¿no? Es por ello que los romanos, ustedes recuerdan en la época de Jesucristo, estaba el Sanedrín, estaban los fariseos, había gente que gobernaba ciertas cosas y había cosas que el imperio romano era la que gobernaba, ¿no? Estaban sujetos, pero tenían autonomía. Eso se dio desde el año 63 por Pompeyo en adelante. Bien, muchas más cosas tengo que decir, pero por ejemplo, saben que Jesucristo nació en la época donde estaba Tiberios, ¿no? Fue crucificado en la época de Tiberios. Pablo en la época de Nerón, ¿no? Todos estos fueron los reyes que estaban en ese tiempo. Y ya posteriormente, ¿cómo hace que a través de estas guerras ganadas aquí, fueron hasta Asia Menor, fueron Grecia, toda esta parte, todo esto que ustedes ven ahora ya enmarcado en azul, gobernaban a través de colonias romanas. Fueron algo impresionante. En su momento fue el imperio más grande conocido. Ahora, cuando esto ocurre, como siempre en todos esos lugares, existe la corrupción. Y el pueblo, este imperio romano, a través de internamente sus tantas corrupciones, se fue decayendo, hasta que en el 1453 fue vencido por los bárbaros, ¿sí? Y el imperio romano allí decae casi totalmente. Hay mucha más información, hermanos, pero hasta aquí como para darle un poco la historia de cómo se forma el imperio romano y cómo también decrece ese imperio, ¿no? Ahora vamos a ir al mapa aquí, como estamos, vamos a la carta. Vamos a la carta. Así que le invito a que ponga la otra diapositiva y le invito a que vayamos a la Biblia, capítulo 1 de Romanos. Allí podemos leer los versículos que nos toca hoy en día. Lo vamos a leer, pero vamos a hablar un poquito más ya propiamente de la que sigue. Luis, por favor. Un poquito más de ya el autor y la fecha y todas esas cosas. Pero bueno, vamos a leer la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado del Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe, en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, nadie, hermanos, un poco de autor y fecha, nadie pone en duda la autoría de Pablo, de la carta a los romanos, ¿sí? Y sabemos que este Pablo es la persona que era de la tribu de Benjamín, que ¿dónde había nacido? En la ciudad de Tarso, muy bien, era de la tribu de Benjamín, de la ciudad de Tarso, que vendría a ser lo que sería Asia Menor por aquellos lugares, ahora mismo, la Turquía moderna, podría decirlo de esa manera, y sabemos que era un fariseo, ¿sí? Era un fariseo y que había sido enseñado a los pies de qué gran Gamaliel. Muy bien, los quiero tener aquí porque vamos a estar un poquito de historia aquí hasta que lleguemos a los versículos, amén. Así que autor y fecha, no hay problema. Cuando pudo ser escrita y todas esas cosas, lo tenemos claro. Es una carta donde podemos tener muy presente que ese contexto histórico, ¿sí? Podemos la otra, por favor, Luis. ¿Sí? El contexto histórico. Bien, tenemos que Roma era la capital de la ciudad más importante, como vemos, fue fundada, como les había dicho.
Algunos que se convirtieron en el día de Pentecostés probablemente fundaron la iglesia de Roma. O sea, este contexto histórico de la carta es quién pertenecía, quién eran los miembros de la iglesia de Roma, a quien Pablo se dirigía en esta carta. Posiblemente lo que sea son las personas que se convirtieron allí en el día de Pentecostés. Recuerden que había de todos lugares. Así que el evangelio fue expandido después que el Espíritu Santo se hizo entender, ¿no?, por medio de los idiomas, del don de lengua, a través de todas esas personas que estaban allí reunidos. Así que la iglesia comienza con personas de allí. Ahora, el propósito fundamental de Pablo era enseñar las grandes verdades del evangelio a unas personas donde él era un desconocido. Porque recuerdan que Pablo no pudo ir a Roma. Entonces Dios, como siempre, querido hermano, cuando Dios, aparentemente, humanamente, hay una imposibilidad, Dios está sobre esa imposibilidad, sobre las circunstancias, y él, aunque no puede ir a Roma, crea el Espíritu Santo, ¿no?, la carta a los romanos, inspirado por el Espíritu Santo, Pablo la escribe, y hoy nosotros podemos disfrutar de estas cartas maravillosas ante un problema, ¿no? Él no podía ir, pero sin embargo, el Espíritu Santo hace que escriba esta carta, ¿no? Y la reciben de un desconocido, porque Pablo no era conocido, ¿no? Así que tenemos este contexto histórico de una carta que fue escrita en un lugar donde no lo conocían a él, donde él no podía hacerse presente, pero Dios se vale, ¿no?, de ese escrito, de la carta, y puede hacer que esa iglesia, aunque ustedes se dan cuenta que no era una iglesia con problemas de doctrina, ¿no?, era una iglesia que necesitaba seguir siendo enseñada, ¿no?, en las verdades. Eso, permítame que desde ya vayamos aprendiendo cositas. Podemos saber mucha palabra, estar en lo correcto, tener la sola escritura, la sola Cristo, tenemos las 5 solas, pero necesitamos seguir siendo enseñados porque nuestra tendencia en la corrupción de nuestra carne y por el pecado, tendemos a irnos y alejarnos de la palabra de Dios. Así que siempre tenemos que tener este espíritu, hermano, de ser personas enseñables. Imagínate que ahora Julio diga, mira, yo ya, a lo que sé, ya está. No, querido hermano, nadie llega hasta una plenitud. Todos estamos hasta el final, hasta que lleguemos a ser un varón perfecto a la medida de Jesucristo. Así que tenemos este contexto histórico de una carta donde, a diferencia de muchas cartas, desde las de Pablo, que son a veces teológicas, como Efesios en una primera parte y una práctica en la segunda parte, esta tiene casi hasta el capítulo 11 inclusive teología, ¿no? Y del capítulo 12 en adelante, la vida práctica de esa teología. Pero donde una carta donde va a explicar a esos compañeros, por decirlo así, de su propia nación, cuál es la relación que ellos tienen realmente con Dios y cuál es la relación que los gentiles tienen con Dios y cómo llegar a la salvación ambos, los judíos y gentiles. Así que, querido hermano, hay características muy importantes en Romanos. Vamos a la otra. Fíjate, como decía, las características de Pablo es que Romano es la más sistemática, ¿no? No, Luis. Allí, característica de Romano. Bien, el gran énfasis de la doctrina cristiana, ¿sí? Fíjate que el pecado, la gracia, la elección, la salvación, la fe, la justificación, la santificación, la redención, la muerte y la resurrección. Si te das cuenta, aunque no usemos estas palabras en el verdadero evangelio, tienen que estar todas ellas. ¿Cómo no vamos a hablar de una salvación tan hermosa que tenemos sin hablar de nuestra condición de pecadores? Como decía Spurgeon, tenemos que predicar un cielo reluciente. ¿Amén? ¿Amén? Pero un infierno ardiente también es nuestra predicación. Así que Pablo va a aclarar todos estos temas como característica de Romanos, de todas las cartas. Es un tratado teológico, más elaborado que cualquiera de sus otras cartas. También en Romanos encontramos el énfasis en la doctrina real, el evangelio real. También encontramos las citas del Antiguo Testamento, pero fíjate que en esta característica de Romanos, estas citas sostienen el argumento del capítulo 9 al capítulo 11. O sea, Pablo usa el Antiguo Testamento en la mayoría de sus cartas, pero especialmente en Romanos nos vamos a dar cuenta que él usa como un argumento para explicar las doctrinas de la gracia. O sea, ¿qué significa esto, hermano? Que en Romanos nos vamos a dar cuenta que tenemos un Dios que no cambia.
Un Dios que es inmutable. Un Dios que ama desde el principio y ama de la misma manera desde el principio. De la misma manera su gracia. De la misma manera su misericordia. Todo esto lo vamos a descubrir en la carta a los romanos. Vamos a seguir avanzando. Como les decía, una preocupación intensa, allí capaz que no se ve mucho, una preocupación intensa por Israel, ¿no? Por la condición de Israel que estaba viviendo, por la condición de los gentiles en ese momento. Recuerdan que para ellos eran ajenos a la promesa, fuera de la ciudadanía de Dios, no tenían nada. Y Pablo va a explicar en esta carta la condición de Israel, que se creían una cosa que realmente no eran, y a los demás atraerlos hacia esa gracia que era manifestada en el tiempo de Jesucristo. Así que vamos a la otra porción. Todo esto es contexto, hermano. La vista panorámica de Romanos. ¿Qué vamos a encontrar si yo digo que quiero hablar de Romanos? ¿Qué vamos a encontrar a través de todo este estudio que vamos a estar estos 2 años haciendo? La gran pregunta: ¿cómo puede una persona estar en relación correcta con Dios? ¿Puede una persona ser perdonado del pecado que lo separa de Dios y gozar de la aceptación completa por Él? Esta es una pregunta ya muy antigua, desde Job. ¿Hay alguna manera de estar en relación correcta con Dios por el esfuerzo personal? Ya sea por los logros seculares o un fervor religioso, la respuesta es no. Romanos nos vamos a encontrar con esas definiciones, por ejemplo, de la depravación total o de la incapacidad total. Nadie puede acercarse a Dios por su propia cuenta. No podemos ganar la gracia, no podemos ganar el favor de Dios. Porque justamente gracia significa favor inmerecido. Y Pablo va a explicar en esos versículos, más adelante lo veremos, donde dice, si es por fe, es por gracia. Y si es por gracia, es por fe y no es por obras. Como dicen algunos falsos maestros, Jesucristo nos dio el 60% de la salvación y el otro 40% lo ganamos nosotros, de los cuales 30 es el diezmo y 10 es tu santidad. O sea, terrible herejía. La visión de Romanos, la vista es que nos va a explicar realmente cómo una persona puede estar en correcta relación con Dios. Y es solamente por la justificación, por la gracia, por medio de la fe. ¿Saben una característica increíble de Romanos, querido hermano? Encontramos más de 80 preguntas en Romanos, en la carta de los Romanos. Si tú quieres comprender bien un mensaje, tienes que hacerte preguntas. Y Romanos está plagado de preguntas. Saben que tiene afirmaciones, negaciones, pero la mayoría de esas 80 preguntas son retóricas. ¿Saben qué es la figura retórica? Aparte de muchas formas que se vamos a llamar, que ya lo verán los que están estudiando teología sistemática, las retóricas son aquellas preguntas que su respuesta es como obvia o está implícita o tiene un rotundo absoluto. Por ejemplo, te leo algunas preguntas. ¿Quién contra nosotros? Romanos, ¿se acuerdan? Lo que estuvimos leyendo Ezequiel. Ezequiel lo estuvo leyendo ahí. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos dará con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que condenará? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿Quién ha resistido su voluntad? ¿Cuál es la respuesta? Nadie. Son absolutas, son retóricas, están implícitas. En Romanos vamos a encontrar toda esta clase de preguntas. Fíjate esta pregunta. ¿Diré el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? La respuesta es no. Y así va a estar plagada. 80 preguntas en Romanos donde la respuesta está implícita en el pasaje. No tengamos duda a lo largo de la carta de los Romanos que vamos a responder muchas de esas preguntas difíciles a nuestra vida. Que cuando encontramos esa respuesta en esas preguntas, realmente tu vida y la vida mía va a cambiar, querido hermano. Porque cuando dejamos de hacerle preguntas como filosóficas a Dios, de las cuales Él no ha dado una respuesta porque ni siquiera nuestra mente podría entenderla. Pero en estas preguntas, en la carta de Pablo, vamos a encontrar respuestas absolutas, respuestas retóricas, preguntas, afirmaciones y negaciones. Así que, hermanos, tenemos una bella carta por delante para estudiar. Vamos a la otra diapositiva. Aquí tenemos el pasaje clave de Romanos.
Si toda la carta podemos descubrir, un pasaje clave sería este. Porque no me avergüenzo del Evangelio, de ese que vamos a hablar toda la carta y que Pablo va a demostrar y argumentar con el Antiguo Testamento. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, no del hombre, para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirán. Una declaración del Antiguo Testamento y una declaración que transformó la vida de un gran hombre. ¿Quién fue? Lutero. Así que, hermanos, espero que nos preparemos para esta carta. Todavía no hemos ingresado a los versículos. Estamos viendo, quise darle un poquito de contexto a todo lo que vamos a desarrollar porque a veces se pierde. Por ejemplo, ustedes recuerdan, para que entiendan la importancia de todo esto que estamos viendo, que quizás todavía no lo deslumbras, pero recuerdan que en Filipenses, el problema de los filipenses es que había problemáticas entre ellos. Ébodi y Síncribe, y está el gran, haya pues en nosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, apelaba a realmente entender quiénes somos y quién era Jesucristo. ¿Por qué? Porque Filipenses era una colonia romana de las cuales había sido iniciada por los romanos y los que vivían allí se creían personas con más dignidad, más honor que el resto. Porque ellos eran los terratenientes, eran los que habían conquistado. Y Pablo va a decir, hermanos, allá pues en vosotros, porque la iglesia estaban estas personas, se acercaban a estas personas, había que predicarle a estas personas que se creían superiores a los demás. Por eso es importante entender el contexto, por qué Pablo tiene que hablar esas cosas con los filipenses. Porque era una colonia romana. Y así en muchas de las cartas. Amén. Así que miren por qué Pablo dice lo que dice. Aquí un poquito nada más, hablar de un poquito del carácter de Pablo en Romanos. Aunque no habla de sí mismo Romanos, Pablo no habla tanto, habla más de la doctrina. Ahí vemos en la carta de Pablo, vamos a ver seguramente pasajes donde encontraremos humildad y servicio de Pablo. Vamos a ver la compasión y el dolor que él tenía por los perdidos. Vamos a ver ese compromiso con la voluntad de Dios, no con lo que él quería hacer. Vamos a ver la enseñanza y explicación clara de verdades absolutas para la vida de un creyente. Así que, queridos hermanos, vamos a ver ahora sí el texto de Romanos que nos compete esta mañana. ¿Hay una en la próxima, Luis, por favor? Bien, todo esto que está aquí es lo que vamos a desarrollar en estos próximos minutos, ¿sí? Y eso para que le tengan alguna foto y que quieran sacar lo que están siguiendo. Pero vamos a la carta. Les invito a que vayamos a Romanos capítulo 1. Vamos al texto en sí. Hemos dejado por ahora los contextos y vamos a la carta. Yo voy a tener aquí, que tengo el versículo bien grande, porque como no veo bien, ahora sí. Amén. Si no estoy ahí buscando qué cosa. Muy bien. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Querido hermano, te soy honesto, si tenemos que descubrir la riqueza de este versículo, estaríamos horas hablando aquí. Porque es un compendio teológico para entender bien la situación que la iglesia hoy está viviendo con los falsos maestros y los falsos llamados y los falsos cristianos. Estos primeros 7 versículos son claves para entender muchísimas cosas del Evangelio, de la carta de Pablo. Y del Evangelio, obviamente, pero de la carta de Pablo en sí. Recuerdan que la palabra siervo, doulos en griego, era distinta a, ¿cuál otra? Esclavo. ¿Cuál era la diferencia? Que un esclavo no tenía voluntad propia. En cambio, el siervo podía trabajar hasta un horario y después ya podía hacer sus otras cosas. Nosotros somos aquí siervos del Señor. Pablo aquí se presenta como siervo del Señor. Pero también Pablo se presenta otras veces en otra carta como el esclavo de Jesucristo. Y se nos manda a nosotros también a ser esclavos de Jesucristo. Así que podríamos literalmente decir que tanto como siervo o esclavo son esos mandamientos de parte del Señor para entender nuestra condición como creyentes. Distinto al mensaje que estamos escuchando diariamente en las iglesias de falsa doctrina, donde tú eres un campeón. Queridos hermanos, no somos campeones, somos siervos. Y deberíamos ser esclavos.
El siervo es un asalariado muchas veces, el esclavo no. Y Pablo muchas veces él tuvo que decir, Dios me libre de predicar el evangelio por dinero, a ser asalariado. No rehusaba su derecho. Dice, si hay derecho, que lo tengo, bien. Pero yo no voy a dejar de predicar el evangelio porque no me den ese derecho que tengo. O sea que Pablo podría literalmente llamarse a sí mismo siervo, pero también podría llamarse a sí mismo esclavo. Pablo podía llamarse un esclavo porque él hacía la voluntad de Dios. Él decía, yo quisiera ir allá, pero el Espíritu Santo dice que le decía que no fuera por allá, que pasara por otro lado. Él hacía lo que el Espíritu Santo le decía. Mi pregunta, querido hermano, es, ¿qué voluntad es la que estamos siguiendo? Vos y yo. ¿Es la voluntad de Dios? ¿O es lo que creo que es la voluntad de Dios? ¿O estoy seguro que Dios me pide? Apóstol. Fíjate lo que dice aquí. Llamado a ser apóstol. Una palabrita muy mal interpretada en estos tiempos. Apóstol es uno que es enviado, literalmente. Amén. Lo más claro, uno que es enviado. Vamos a ver que hay dos formas de interpretar esta palabra según su contexto. Y que fue un contexto de tiempo, sobre todo. No de función, sino de tiempo, sobre todo. Espero que esta mañana vayamos con más claridad en esto. ¿Saben que a Jesucristo se llamó apóstol? ¿Lo sabían? En Hebreos capítulo 3, versículo 1. Para los que están anotando. Uno que es enviado. Fíjate lo que dice el versículo. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Otra palabra para describir el apostolado es un emisario. Una persona que está puesta aparte. Y ahora empezar a pensar en lo que te voy a estar diciendo. Una persona que está puesto aparte. Porque dice, apartado para el evangelio de Dios. ¡Ay! Ahora vamos a empezar a entender por qué significa apóstol, únicos apóstoles de Jesucristo y los demás. En este caso, querido hermano, apartado para el evangelio es una palabra griega que es aforizo, que significa literalmente dejarlo afuera, excluido, limitado. Los apóstoles de Jesucristo fueron personas que fueron excluidas, limitadas, apartadas, enviadas con un propósito puntual. Bien. Si yo quisiera leer este versículo en el original, querido hermano, escuchá cómo se sonaría así en griego. No lo voy a leer en griego, lo voy a leer en el original. Pablo, esclavo del ungido Jesús, llamado emisario, habiendo sido delimitado hacia adentro del buen mensaje de Dios. ¡Wow! Hay una segunda forma de aprender el apostolado y de ser un apóstol. Es uno que es enviado. Y en ese sentido, tú y yo, ¿no somos enviados? Ahí está, ¿ves? Ahora somos todos apóstoles. Tenías razón lo de la otra iglesia, ¿no es? Lo de las otras iglesias. No. En un sentido de uno que es enviado, en el uso más general de la palabra, todos somos en un sentido apóstoles porque hemos sido enviados como mensajeros. ¿Por qué lo digo? Porque la misma escritura también lo dice. Si ustedes que lo están anotando allí en Romanos 16:7, hay otros hermanos como Andrónico y Junías. En 2 Corintios 8:23 hay dos mensajeros que son anónimos, pero les llama apóstoles, mensajeros. La palabra es mensajero. A Epafrodito, también se dijo también de Pablo, de Timoteo y de Silas. Entonces, 1 Corintios 9:2 dice, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado soy vosotros en el Señor. O sea, que el mensaje que Jesucristo le dio a Pablo, que era predicar a los gentiles, ustedes son el sello de que Dios me llamó y me encomendó a esa tarea, a ser mensajero del evangelio a los gentiles. Y en ese aspecto, vos y yo somos, en ese sentido, apóstoles, mensajeros del evangelio. Ahora, hay unas características únicas del apostolado de los discípulos de Jesucristo.
Primero, para los que están anotando, les voy a dar una secuencia y luego la vamos a desarrollar. Mateo 7:1. Mateo 10, del 1 al 5. Mateo 10:8 y Hechos 1:22, 21 y 22. Allí van a encontrar las características únicas del apostolado de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo, que nosotros no podemos compartir. Amén. Vamos a desarrollar. Las características únicas de estos apóstoles es que se le dio poder extraordinario, poder milagroso. ¿Para qué? Para su autenticidad, como a nadie más, querido hermano. Juan 14:26, Él les recordará todas las cosas. O sea, no todos ellos escribieron el Nuevo Testamento, solamente escribieron algunos, pero solo a ellos se le dio el poner el ¿qué? El fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia, como dice Efesios 2:20, es el de los apóstoles y profetas. ¿Cuántas veces se pone un fundamento, queridos hermanos, en una edificación? Una sola vez. Lo demás, nosotros que somos edificadores sobre ese fundamento. Y como dice el pasaje, cuya piedra angular es Jesucristo. Entonces tenemos un fundamento cuya piedra principal es Jesucristo, lo cual se establece la iglesia. ¿Y quiénes la edifican esa iglesia? Todos los demás creyentes como piedras vivas, como dice Pedro. Somos piedras que vamos edificando la casa espiritual, que es la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. Así que esta característica de poderes milagrosos y fundamento es solamente de ellos. Pero hay más. Hay más características importantes. Había dos requisitos registrados en la palabra de Dios por los mismos apóstoles para ser un apóstol de Jesucristo. Y eso lo podemos encontrar en Hechos capítulo 1, versículo 22. Los dos requisitos que vemos allí fueron haber visto a Jesús después de su resurrección con sus propios ojos. Como dice el pasaje, así ser testigo ocular de la resurrección. Y el segundo requisito, haber sido específicamente comisionado por Cristo como un apóstol. Amén. Entonces, recuerdan que en Hechos 1:22 Pedro está queriendo reemplazar a Judas y Pedro da estas instrucciones, ¿sí? Uno que haya sido testigo con nosotros de su resurrección. Testigo después de su resurrección. Hechos 1, capítulo 2, versículos 2 y 3, y también lo pueden comparar con el capítulo 4, versículo 33, para los que están anotando, ¿sí? Ahí habla de las pruebas convincentes de que Jesús se le apareció a los discípulos, a todos y a muchas más personas por 40 días. Entonces, ¿por qué la gran importancia de esto, querido hermano? Porque de allí en más, después de estas evidencias, no hay nadie más que Jesucristo haya visto a Jesucristo resucitado y que haya sido comisionado directamente por Jesús para ser apóstoles de Jesucristo. Ahora, en el segundo sentido de la palabra, general como mensajeros, somos todos nosotros. Primer requisito, bíblicamente, lo encontramos en Hechos capítulo 9, versículos 5 y 6, querido hermano, también. En Hechos 26, del 15 al 18 también. Fíjate que Pablo allí está defendiendo el apostolado también en 1 Corintios 9:1 y dice, no soy apóstol, no he visto al Señor Jesús, nuestro Señor. Después menciona a todas las personas que se le apareció y al último a él como un insignificante, como el abortivo, ¿recuerdan? Ahí él presenta todas estas evidencias de que él había visto a Jesús resucitado. Nadie más puede cumplir esa proposición. El segundo es haber sido nombrado específicamente por Jesucristo. Y eso lo encontramos en los versículos que yo les decía, Mateo 7:1, Mateo 10 del 1 al 5 y Mateo 10:8. Una comisión directamente por Jesucristo. Por falta de tiempo, no voy a seguir para que nos falta desarrollar muchos versículos, estamos en el 1. Entonces, allí tienen los pasajes donde está el llamamiento de Jesús, la comisión de Jesús y la capacitación de Jesús con los poderes. Amén. Y después, cómo Pedro dice, al reemplazarlo a Judas, qué deberían tener como requisito. En esos 4 versículos encontramos las características únicas del apostolado. Bien,
Vamos a ir al versículo 2. Dice ahí la Escritura que Él había prometido antes por sus profetas en las santas Escrituras. Querido hermano, fue anunciado. Jesucristo no vino con una idea nueva. No es solamente un gran maestro con ideas nuevas, como dicen algunos, que vino a derrocar la religión que existía. No, querido hermano. Que Jesucristo anunció fue también lo que fue anunciado por los profetas. Jesús mismo lo dijo. ¿Recuerdan cuando Él dijo, si no creen por mis palabras, crean por mis señales? ¿Qué señales? Las que se habían anunciado hace años atrás. ¿Te acuerdas cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel? ¿Será este? ¿Será este Cristo? ¿No será? Anda y pregúntale. La respuesta de Jesús, ¿cuál fue? Los ciegos ven, los cojos caminan. Señales. Era un evangelio. Era una persona que estaba anunciada desde antes del tiempo. Ahora fíjate, sus voceros, los profetas, por las santas escrituras, ahí es una palabra muy fuerte, querido hermano, que le da validez al Antiguo Testamento. La palabra es grafeis, escritura, que es solamente usada para lo que se refiere a un escrito sagrado. No cualquier escrito, sino al sagrado, al que viene de parte de Dios. Es una palabra técnica en griego para explicarlo eso. Así que cuando se refiere a los profetas en las santas escrituras, se está hablando de esa revelación real de parte de Dios, inspirada. Fíjate lo que más dice el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Y esto es increíble, querido hermano. ¿Sabes por qué? Digo yo, acá está hablando de genealogía, de descendencia, ¿qué importancia tendrá? Decía yo. Me hacía preguntas. ¿Sabes que mucha gente que no cree en Jesucristo es porque cree que fue un personaje de ficción, que no fue real? No hay evidencia de que Cristo anduvo por aquí. Todo lo que te dicen es mentira. Pero la palabra de Dios es tan clara en su original, en lo que está diciendo. ¿Saben que la palabra allí, según la carne, esa palabra significa espermatos? Y literalmente incluye lo masculino. Esperma. Jesucristo es según la carne, según esperma humano, masculino. Fue un ser vivo, existió. No es una película, no es un nombre de ficción. No es una caricatura. Y a través de la historia, todos nosotros podemos ver claramente como personas que no eran protestantes ni nada, hablaron de Jesucristo. Y después propios judíos hablaron de Jesucristo. Josefo, Tácito, personas que no pertenecían a la religión cristiana. Pero sin embargo hablaron de él. Gente que tenía posibilidad de decir, no existió realmente. Eran testigos. Así que hermano, nos está presentando Pablo aquí en estos primeros versículos que el que lo comisionó fue real. Que lo que él vio era real. Que él realmente resucitó. ¿Y qué nos compete a nosotros respecto a estas verdades presentadas por Pablo? Que vos y yo también fuimos comisionados a través de su palabra a ser mensajeros de ese evangelio anunciado por los profetas. Y en este sentido, hermano, escucha bien esto. Tú, Rebeca, fuiste excluida, apartada, limitada, extraída hacia adentro por el mensaje del evangelio. No todos son llamados. Ya vamos a hablar del llamamiento. Carlos, tú fuiste excluido, limitado, separado para el evangelio. Así que no somos los que nos paramos aquí, que predicamos el evangelio, separados, excluidos y mensajeros. Todos nosotros lo somos. Fuiste salvados, como dice la Escritura, para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fer, aunque no te salgan muchas cosas y que sean chino, fuiste limitado,
excluido, apartado para Él, por el Evangelio. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Querido hermano, la palabra ahí literalmente significa decretado, declarado. Es una palabra que en griego es horizo, que significa literalmente horizonte. La resurrección de Jesucristo es el horizonte al cual mirar todos nosotros. Y es el horizonte que demuestra, o el acto que demuestra que Jesucristo es Dios. ¿Quién es el único que puede dar vida? Dios. ¿Quién es el único que puede levantarse de los muertos? Dios. Él fue declarado, decretado, Hijo de Dios, o sea, Dios mismo, por la resurrección. Y eso es tan importante, querido hermano, para vos y para mí, que la Biblia dice que si la resurrección no fue así, vana es nuestra esperanza. Somos los más dignos de conmiseración. Querido hermano, a mí me anima un montón que ese poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, haya levantado a Jesucristo de los muertos, y ahí la palabra literalmente significa levantado, puesto en pie. Es como si vos decías, estás mirando y ves a alguien levantándose de los muertos. Mirás en el horizonte y ves a Jesucristo. Esa es la idea del pasaje. La resurrección, el levantamiento, el puesto de pie de Jesucristo es el horizonte que vos y yo tenemos que mirar. Porque es la demostración de que nuestra fe no es vana. A lo largo de las penurias que podemos vivir aquí, podemos mirar al horizonte y ver a Jesucristo de pie. Y todo cobra sentido. Por más que aquí no lo tenga. Querido hermano, la resurrección es algo que podemos disfrutar. Pero fíjate lo que dice el versículo 5. Perdón que se me fue el mensaje. El versículo 5 dice, ¿y por quién recibimos? ¿Quién? ¿Y por quién recibimos? ¿Quién es ese Jesucristo? Es por quien recibimos la gracia, que es el favor inmerecido, y el apostolado, el ser mensajeros. ¿Para qué dice? Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Querido hermano, la palabra te está diciendo que Jesucristo te limitó, te quitó, te extrajo para la obediencia hacia adentro, o sea, hacia su evangelio. Porque fíjate aquí cuando dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia y la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales también vosotros llamados a ser de Jesucristo. Hay otro pasaje, si ustedes recordarán, que dice que nosotros no somos nuestros, que somos de Dios. Porque en ese llamado, tú fuiste extraído y pasaste a ser de Jesucristo. ¿Por qué vivimos para nosotros mismos todavía? Si ya, cuando Dios te llamó, tú ya no perteneces más a ser el dueño de ti mismo. Tú ya tienes otro dueño. Fuimos comprados por precio. La redención significa comprado por precio. Éramos esclavos. Él nos libertó. ¿Pero nos libertó para qué? Para ser esclavos de Él. Éramos esclavos. Nos hizo libres para ser esclavos. ¿Ese es el evangelio? No le creas a los mentirosos que están diciendo, ahora en Cristo ya la vida es color de rosa. Ahora la cosa se pone más difícil porque ahora sos esclavo, además que de uno que es un hombre perfecto, justo, santo. Como decíamos el versículo que leíste esta mañana, ¿cómo poder vivir desgastando tu vida para amos crueles? Desperdiciar tu vida en este mundo para obtener cosas de amos crueles. Cuando tienes un amo celestial, perfecto, amoroso, que te llamó para ser su esclavo, pero tú eres el más rico. Te llamó hacia adentro para la obediencia, por la fe en el amor.
Somos emisarios a todas las naciones. Este llamamiento que es exclusivo. ¿Sabe por qué te digo exclusivo? Porque dice aquí: para la obediencia a la fe en todas las naciones por el amor de su nombre, entre las cuales estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. O sea, Pablo está diciendo, ustedes que están aquí, están allí en Roma, de entre ustedes Dios se está llamando. Han sido escogidos. No todos. Algunos están siendo llamados. La palabra allí en griego es kletos, una invitación y un nombramiento seguro. En teología le llamaríamos llamamiento eficaz. Dios cuando llama, nadie dice, no, espera un momento. Cuando Dios llama, es eficaz. Porque como dice Daniel 4:35, ¿quién hay quien detenga su mano cuando Él dice algo? Nadie. Otra pregunta retórica. Nadie. Entonces, el versículo 7. A todos los que están en Roma, amados de Dios. Ahora, fíjate lo que estos llamados son amados por Dios. Son llamados por Dios, llamamiento eficaz, y son santos. Guarda, ¿eh? Estos llamados, les llama amados, que sos vos y yo. Fíjate lo que dice. Estos llamados son amados, llamados eficazmente y santos. Si yo te leo este pasaje, también es original, ¿sabes qué diría? A todos los que están siendo o estando en Roma son llamados al ser de Jesucristo, a ser amados de Dios, santo, por una gracia inmerecida y paz de Dios, de nuestro Padre y Padre de nosotros y del Señor Jesucristo, el ungido. Querido hermano, Romanos 5:5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 8:35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución, hambre o desnudez o peligro o espada? Nada. Esos llamados, tú y yo, somos amados por Dios. Y no hay nada que nos separe de ese amor de Dios. Estos llamados son llamados eficazmente. ¿Qué significa eso, hermano? Que como dice Romanos 8:30, a los que predestinó, a esto también llamó, a los que llamó, justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. ¿Tú sabes que tú estás sentado en los lugares celestiales con Cristo hoy? ¿Ahora? En la eternidad no hay tiempo, ya estamos en los lugares celestiales. Los verbos cuando están hablándose ahí dicen, ya estamos sentados. Pero, ¿cómo que esto? ¿Ahora todavía no? Es sí, pero todavía no. Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto de vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde antes del principio del mundo, antes del principio, para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe a la verdad. Yo me río tanto con aquellos que dicen, yo cuando le recibí al Señor, yo cuando decidí por Cristo, yo cuando hice... Acá está diciendo, hermanos amados por el Señor, que hayan sido escogidos para la salvación. No fue una elección tuya, fuiste elegido por Dios. ¿Y cómo pudiste hacerlo? Porque mediante la santificación del Espíritu hubo una regeneración para que pudieras entender la Escritura y la luz del Evangelio resplandezca en tu corazón. Si no, no lo podrías haber hecho. Escogido, santificado a la fe en la verdad, a lo cual lo llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! Todo esto que nosotros estamos disfrutando en los lugares celestiales que va a ser en plenitud, bueno, ¿sabes por qué lo hicimos? Porque alguien nos predicó el Evangelio.
Todas estas ideas vacías que están aquí son porque todavía nosotros nos estamos cayendo la boca en un montón de lugares donde teníamos que resplandecer. Donde hay lugares donde todavía está todo podrido y nosotros no somos sal para contrarrestar la corrupción. Todo esto ocurre porque no estamos entendiendo que somos llamados, amados y santos. Algunos creen que son llamados, son amados, pero lo de santo, no. El llamamiento de Dios es las tres cosas. Porque el Espíritu Santo nos santificó, apartados del pecado para nosotros, para Él mismo, querido hermano. 1 Corintios 3:16, ¿no sabés que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Vosotros también como piedras vivas, edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. El versículo 9, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, estos primeros 7 versículos nos dan un pequeño trampolín para entender nuestra posición en Cristo. Aún hay más cosas en la posición en Cristo. Efesios también nos da muchísimas claridad en nuestra posición en Cristo. Pero en esta introducción a la carta a los romanos que estamos viendo, estos primeros 7 versículos, espero que como a mí me haya dado un entendimiento más profundo de ¿para qué estoy en esta tierra, querido hermano? Porque un hombre como Pablo, que iba en contra del Evangelio, aun creyendo que iba a favor de Dios, pudo cambiar su vida y entregarse, porque entendió quién era el que lo llamaba. Yo creo que las problemáticas nuestras, tuya y la mía, de cada uno de nosotros, es porque no nos entendemos quién nos llamó. ¿Sabes que el que te llamó es al mismo que le vamos a rendir cuenta? ¿Viste cuando a veces te hace una pregunta incómoda y vos zafás con la respuesta y decís, me lo saqué de encima al pastor, ya me creyó, ya está. Pero imagínate que algún día Dios te va a hacer la misma pregunta que te hizo el pastor y ya no voy a decir. Yo creo que no lo dice la Escritura, ¿no? Pero cuando uno se pone a pensar en ese momento, yo creo que agacharemos la cabeza. No nos vamos a atrever a decir, es que seremos conocidos como Él nos conoce. Wow. ¿Sabes cómo se abre todo lo que tenemos adentro? Tendremos oportunidad de decir, culpa de. No. Es que en la iglesia no había ministerio evangelístico, por eso no predicaba. No, que en la iglesia no hay estudio bíblico, por eso no estudiaba la Biblia. No, porque la reunión de oración me queda tras mano de mi horario de gimnasio. Porque justo los martes la chica que me hace las uñas, justo atiende los martes a las 7. Entonces, ya, no puedo. Mi personal training entrena justo a las 7. Yo lo digo en broma, porque yo creo que todos estamos creciendo y se ve crecimiento en la iglesia, y yo eso agradezco al Señor, pero anímate a entender quién te llamó. Que te dé esa pasión por el Evangelio, esa pasión por las almas, porque no estamos más que por otra cosa. Yo dije en una predicación y con esto termino, no fuimos salvados para tener la mejor adoración en la iglesia, porque esa la vamos a tener en los cielos. No fuimos llamados para ser los más santos de esta tierra, porque la santidad verdadera la tendremos en los cielos. Solo fuimos salvados y estamos vivos para vivir para la gloria de Dios. Y esto incluye anunciar las virtudes de aquel que te llamó. Amén. No se olviden de estar orando por estas cartas y estar atentos a cada predicación. Tomen nota, traigan apuntes, vean la prédica otras veces, todas, para tener un buen compendio, un comentario de Romanos bastante, no profundo, pero por lo menos amplio de la carta de los Romanos. Amén. Oramos.
Dios y Padre, te doy muchísimas gracias por este hermoso tiempo que nos has regalado, Señor, juntos alrededor de tu palabra. Te ruego, Señor, que todas estas palabras, como la de toda tu escritura, hagan mella en nuestro corazón, Señor. Que podamos entender el propósito por el cual estamos aquí, Señor. Así como el apóstol Pablo lo entendió, yendo en contramano, pensando que llevaba bien su vida, que estaba haciendo lo correcto. Pero sin embargo, Señor, el único camino eres tú, la única verdad eres tú, la vida está en ti. Señor, que nosotros quizás tengamos que cambiar todo nuestro camino, que tengamos que cambiar toda nuestra verdad, que tengamos que cambiar realmente la vida. Y eso es gracias a tu palabra. Yo te pido que nosotros, esta iglesia, glorifique tu nombre, Señor, a través de la unidad, de la santidad y de cómo predicamos el Evangelio. No solo de palabras, sino de hechos. En tu nombre, Señor Jesús. Amén.